Nueva polémica en el Vaticano. El Papa Francisco aseguró que los cotilleos son cosas de mujeres y que los hombres llevan los pantalones. No ha pasado una semana desde que el Papa Francisco dijera que ya había mucha mariconería para defender la posición de no admitir a homosexuales en los seminarios. Y el sumo pontífice ha vuelto a generar polémica. Medios italianos nuevamente han publicado que el líder de la Iglesia Católica, en una reunión con jóvenes sacerdotes, Francisco les habría pedido que dejaran de lado los chismes, puesto que son cosas de mujeres, ya que los hombres son los que llevan puestos los pantalones y por ello se deben decir las cosas con transparencia. Pese a estos comentarios, el Papa en el año 2022 otorgó por primera vez a mujeres los ministerios de catequistas y lectores, una práctica común pero hasta entonces nunca institucionalizada. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entregó su testimonio en la Corte Suprema de Justicia sobre este caso del escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo. Ahí arremetió contra el exdirector de esa entidad, Olmedo López. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, arremetió contra el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, a su salida de la Corte Suprema de Justicia. Es, como lo he dicho varias veces, un león ante los medios por lo locuaz, pero al mismo tiempo es un ratoncito por lo silencioso ante la justicia. Cuando uno habla aquí, uno genera likes, pero cuando habla ya una mentira, esa mentira puede ser probada. Y al ser probada, da cárcel. Y entonces por eso son tan silenciosos en la justicia. El ministro entregó a la Corte un testimonio en medio de las investigaciones sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que involucra a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Esta diligencia no tiene nada que ver con alguna investigación en mi contra. Yo nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien. Por estos hechos está pendiente la declaración del actual director de la unidad, Carlos Carrillo, y la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz. Tras escuchar esos testimonios y evaluar otras pruebas, la Corte Suprema entrará a definir si abre proceso formal o archiva el caso. El alcalde de Bogotá confirmó que preparará una reforma tributaria para la ciudad que presentará al Consejo en las próximas semanas. Después de que fueron negados por el Consejo de Bogotá dos impuestos que propuso el alcalde Carlos Fernando Galán en el Plan Distrital de Desarrollo, esta noche en el programa Pregunta Yamit, el mandatario aseguró que prepara una serie de estrategias que presentará al Consejo para aumentar el recaudo tributario. Entonces, señor alcalde, lo que usted me está anunciando, y le está anunciando, claro está, a todos nuestros televidentes, es que está preparando una gran reforma tributaria para Bogotá. Sí, Yamit, pero no es una reforma para aumentar impuestos, es para hacer más moderno, más eficiente, más justo, progresivo y pensado en generación de empleo y en reactivación económica. Es con incentivos tributarios lo que queremos. Además, aseguró que no realizará obras en la carrera séptima de la calle 24 a la calle 100 mientras las obras del metro de Bogotá estén en ejecución sobre la avenida Caracas. Es decir, el presidente Gustavo Petro lanzó críticas al Consejo de Bogotá por haber aprobado la construcción de la Alo Norte incluida en el plan de desarrollo. En medio de una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro afirmó que el feminicidio en Bogotá que se presentó en la localidad de Suba y la construcción de la Alo Norte tienen similitudes. Se juntan los dos elementos, dos decisiones, una predeterminada y otra determinada por un mundo que no puede ser así. Reprochó que el Consejo de Bogotá aprobara reemplazar la ciudadela educativa por una avenida que, según él, causaría daños ambientales. Así no aparezca la articulación, está profundamente articulada los dos hechos. El delincuente sin cultura que usa la fuerza bruta para acabar la vida y la cuidadora de la vida y la falta de educación en Colombia. De educación pública. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al presidente Petro. Nuestro plan distrital de desarrollo Bogotá Camina Segura contempla el desarrollo de la Alo Norte y también la construcción del multicampus educativo de Suba.
decir que la ALO Norte y el Multicampus Educativo de Suba son proyectos excluyentes no es cierto, es un falso dilema. Al contrario, tenemos claro que se pueden y se deben hacer bien hechos el Multicampus y la ALO Norte. Así quedó contemplado en el Plan Distrital de Desarrollo. Vamos a saldar las deudas históricas de la ciudad, tanto en movilidad como en acceso y calidad educativa. Bogotá no merece soluciones a medias ni tiene por qué escoger entre proyectos fundamentales para su futuro. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, le respondió hoy a la ministra de Educación, Aurora Vergara, que no es cierto que su cargo esté vacante. En este momento, el cargo de rector de la Universidad Nacional se encuentra vacante. A esta afirmación de la ministra de Educación, realizada en un debate de control político en la Comisión Primera, le respondió hoy el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña. Creo que la tutela que falla ayer el Tribunal Administrativo es suficientemente contundente. Yo soy el rector de la Universidad Nacional de Colombia. Y ante las protestas de un sector de estudiantes, el rector dijo que ya fueron tomadas las medidas para que el semestre universitario en la Nacional no se pierda. Para que estudiantes y profesores puedan desarrollar sus actividades y que aquellos estudiantes que hayan tenido alguna dificultad por este movimiento puedan, por ejemplo, cancelar la asignatura sin tener ninguna implicación en su hoja de vida académica. Dijo el rector que si es necesario correr el semestre después de agosto, así será. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló que ya quedó sancionada la ley que elimina cualquier beneficio penal a los feminicidas. Se trata de la ley 2356 de 2024, firmada por el ministro de Justicia Néstor Osuna y el presidente Gustavo Petro, que elimina totalmente los beneficios penales para imputados y condenados por feminicidio. Si bien esos beneficios ya estaban severamente restringidos, ahora se restringen aún más. La ley dice que no se considera la suspensión condicional de la ejecución de la pena, tampoco la prisión domiciliaria, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo. Señala la norma que no procederá a la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria, cuando la imputación se refiera a delitos como acceso carnal, feminicidio simple o agravado y otros. En los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o cuando fuese condenado por genocidio, tráfico de menores y feminicidio, entre otros. Entonces, digamos, va a tener que ser el cumplimiento completo de la pena en cárcel sin ninguno de estos beneficios que existen en la legislación para todos los delitos. Ya para el feminicidio se habían restringido y ahora se eliminan del todo. La nueva legislación establece que no se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena y tampoco se dará prisión domiciliaria aunque haya cumplido la mitad de la condena por feminicidio. La Corte Constitucional denunció que la violencia contra las mujeres en Colombia es sistémica. El Alto Tribunal pidió a las diferentes entidades tomar medidas. Al estudiar el caso de una mujer a quien una comisaría de familia le negó una medida de protección por ser víctima de violencia intrafamiliar, la Corte Constitucional recordó la importancia de que todas las entidades judiciales y administrativas apliquen el enfoque de género en protección de la mujer. La Corte advirtió que todas las entidades, incluidas las de familia, deben reconocer que en la realidad la violencia contra las mujeres no se puede considerar un hecho aislado, sino que tiene una dimensión sistemática y que se reproduce en todas las esferas de la mujer. En el caso puntual, la Corte señaló que las amenazas hacia la mujer debieron ser valoradas y tomar medidas por cuanto dichos actos podían ser indicadores de riesgo para su integridad y seguridad y la de su hija. Las mujeres policías lideraron los ascensos en la institución. Más de 100 mujeres llegaron al cargo de subtenientes. En la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander se llevó a cabo el ascenso como subtenientes del curso 119 de la policía, donde llegaron a este rango 112 mujeres y 79 hombres. La primera vez en la historia de la policía que ascienden más mujeres que hombres. Una nueva realidad. El curso 119 es de mayoría femenina, de mujeres. Y no es cualquier cambio, indudablemente, si nos miramos hace 20, hace 30 años, quizás en estas mismas ceremonias. Es un cambio de la realidad del mundo, es un cambio de Colombia.
65 son especialistas, 4 magíster, 37 manejan una segunda lengua. De ellos 31 hablan idioma de inglés, 2 portugués, 1 francés y 3 el lenguaje de señas. Significa que tenemos, incluso todos los hombres, que entender un cambio real, un cambio de poderes, un cambio de sentimientos. En el grupo se destaca que hay un raizal, 10 indígenas y 10 afrocolombianos. Y concejales de Bogotá reaccionaron al comentario del presidente Gustavo Petro en el que relacionó los casos de feminicidio reportados en la capital en los últimos días con la aprobación de la construcción del Alo Norte. Desde las bancadas de oposición al gobierno nacional en el Consejo de Bogotá aseguran que es un comentario salido de contexto. Lo que pasa es que yo creo que el presidente todos los días es con su populismo y él siempre se aprovecha de cualquier circunstancia para decir que él está en favor de o en contra de. Claro que la Lola necesita la ciudad, es la vía más importante que podría hoy tener la ciudad. Por otra parte, desde la bancada que apoya al presidente Petro aseguran que es una analogía válida. Con respecto al tema de la LO, pues hay que decir que muchas situaciones de violencia están relacionadas con el acceso efectivo a la educación y pues haberle quitado la posibilidad en términos de equipamientos educativos, como por ejemplo un multicampus universitario para 15.000 estudiantes en la localidad de Suba, sí va en contravía del acceso a derechos. Según el alcalde Galán, su administración realizará la construcción de la Alo Norte y también de la Ciudadela Educativa y del Cuidado. Y se agrava en Medellín la crisis de atención a los afiliados a la intervenida EPS Sabia Salud. Filas de hasta 3 cuadras, usuarios, la mayoría adultos mayores que amanecieron esperando un turno e incluso personas desmayadas como se ve en la imagen. Así está el panorama en el punto de entrega de medicamentos de Sabia Salud, la EPS que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde junio de 2023. Resulta que mi mamá le dieron de salida ayer, me mandaron a reclamar los medicamentos y este es el momento que mi mamá la tengo sola en la casa, sin almorzar y sin nada, por venir a reclamar medicamentos y mire. Está mejor uno pedir limosna que estar uno aquí. Nos tienen para ir para que vean las filas desde las 9 de la mañana aquí, no ha podido entrar. La situación ha generado hasta cierres de la avenida El Poblado. Pacientes advierten que el nivel de atención se deterioró desde la intervención del gobierno y pidieron atención a esta crisis. Entre tanto, el presidente estadounidense Joe Biden reiteró que el veredicto de culpabilidad en el juicio de su contrincante, el republicano Donald Trump, demostró que este no está por encima de la ley. Luego de que un jurado de Manhattan declarara al magnate Donald Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, el mandatario Joe Biden dijo que el veredicto de culpabilidad en el juicio de Trump demostró que no está por encima de la ley. The American principle that no one is above the law was reaffirmed. Donald Trump was given every opportunity to defend himself. It was a state case, not a federal case. And it was heard by a jury of 12 citizens, 12 Americans, 12 people like you. El demócrata agregó que es imprudente y peligroso que la gente cuestione la validez del veredicto del jurado y del sistema de justicia penal estadounidense. Now he'll be given the opportunity, as he should, to appeal that decision just like everyone else has that opportunity. That's how the American system of justice works. And it's reckless, it's dangerous, it's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict. Our justice system has endured for nearly 250 years. Biden reiteró que solo hay una manera de mantener a Trump fuera de la Casa Blanca y esa forma es en las urnas. Las autoridades investigan el asesinato de una menor de edad en el suroccidente de Bogotá. El padrastro de la niña fue detenido por las autoridades. Una trágica muerte se presentó en la localidad de Kennedy. Una niña de tan solo 3 años llegó muerta al hospital. El caso es de una menor que llega al hospital de Kennedy, una menor de 3 años, al parecer sin signos vitales, es traída por una familiar, en este caso la tía. Investigan si fue el padrastro de la menor el que la asesinó, pues tendría antecedentes de violencia contra su esposa, es decir, la mamá de la niña. Él no la quería y él le decía cosas feas. Él todo el tiempo la amenazaba. Yo no sé, Camila, por qué volvió con él, no sé porque él es un consumidor, pero o sea, él es un peligro para la sociedad. Según las autoridades, la niña tenía signos de abuso y maltrato. ¿Cómo se puede defender
una bebé de 3 años frente a ataques violentos, torturas, golpes, violación y el triste final, la muerte. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tomarían medidas con los hermanitos de la menor. Los habitantes de Bogotá y de los municipios que se surten de agua con el sistema Chingaza seguirán pagando costos adicionales por cada metro cúbico que supere el consumo habitual. Esta medida fue levantada para el resto del país, según anunció la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Lo que hizo hoy la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico es dejar sin efectos una resolución que permitía el cobro de mayor tarifa del servicio de agua potable a los hogares que más consumieran. Que fue aplicada a finales de enero, que es la resolución 887 de consumo excesivo de agua en todo el territorio nacional, excepto en el caso de Chingaza, que provee, entre otras ciudades, la prestación del servicio de agua en Bogotá. Quienes estuvieron por encima de ese consumo excesivo de agua tenían un costo adicional por metro cúbico consumido. Y otra noticia que entregó la directora de la CRA es que expidió hoy esa comisión una resolución, la número 1000, que permite que ante mayor eficiencia de las empresas recolectoras de basura, baje la tarifa para los usuarios, 11 millones de hogares. Porque esta distribución del 50-50 genera que cuando se aplica la fórmula tarifaria, en lugar de crecer los precios de las tarifas, el factor de productividad genera un efecto de disminución. De acuerdo con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el ahorro por la mayor eficiencia en la recolección de basura será de 57.500 millones de pesos. Y a las 0 horas de este viernes arrancó la huelga en el Ministerio del Trabajo. Bloqueadas para su ingreso, así están las instalaciones del Ministerio de Trabajo luego de que 14 de 16 sindicatos votaran el inicio de la huelga ante reclamaciones que dicen no han sido atendidas por el gobierno nacional. La entrada está bloqueada por las personas que están hoy en el cese de actividades. Llamamos a que suspendan esta acción y permitan que, así como a ellos se les dan las garantías como huelguistas, se permita que a los demás funcionarios del ministerio también puedan tener su derecho al trabajo. Pero los sindicalistas dicen que no. Que una vez que se vote la huelga, por mayoría de los trabajadores de la entidad, la consecuencia es la huelga, y la consecuencia de la huelga es el cese de actividades. ¿Sí? Entonces no se puede ingresar, ni la entidad puede permitir que la gente o grupo que quiera, así lo desee, ingrese a laborar. La ministra de Trabajo dijo que va a hacer las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para que le provea 5.600 millones que valen las reclamaciones de los trabajadores en este momento. En China empezó a funcionar un nuevo sistema de patrullaje con un robot totalmente autónomo. Se puso en funcionamiento un robot de patrulla automática en el distrito de Yuan, al este de China. El robot puede tomar fotografías de sus alrededores. Estas imágenes se van al sistema de fondo en tiempo real y si ocurre un incidente, el robot transmitirá una señal, lo que permitirá a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en las cercanías responder con prontitud. Normalmente todo este procedimiento va a durar menos de 5 minutos. El robot policía que patrulla las calles de China luce como un pequeño auto rectangular. En la parte frontal posee una pantalla y un cuello que en la punta tiene una cámara con la que registra su entorno. Su desplazamiento es totalmente autónomo y no posee limitantes para este. Según la Fiscalía General de la Nación, este año ha habido 25 juicios por feminicidio. La Fiscalía General de la Nación entregó cifras sobre el total de imputaciones y escritos de acusación en donde al menos hay una víctima consumada por el delito de feminicidio. En el 2023 se registraron 109 imputaciones y se radicaron 118 escritos de acusación o llamados a juicio, mientras que en lo que va corrido de este año se han realizado 34 imputaciones y se han presentado ante los jueces 25 escritos de acusación o llamados a juicio. Según la Fiscalía, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son los departamentos que más presentan casos de feminicidio. Las cifras fueron dadas por la Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia de la Fiscalía a partir de las noticias criminales que son registradas en el Sistema de Información de Gestión de Casos del Sistema Penal de Acusatorio.
El obispo de Tierra Adentro, Monseñor Oscar Múnera, hizo hoy un angustioso llamado a los grupos armados del Cauca para que paren la violencia y dejen de reclutar menores de edad, de secuestrar y de extorsionar. Denunció que 14 grupos armados se enfrentan por el control de la coca y la marihuana. Desde el Cauca, Monseñor Múnera no se corta a la hora de hacer un panorama de la violencia en su territorio. 800 personas muertas, asesinadas, que se sepa, porque muchos muertos los entierran sin levantamiento de cadáveres. En el Cauca y Nariño tenemos 14 grupos armados distintos que compiten por los caminos, por el narcotráfico y quién coge este peaje, quién le quita al otro, enfrentados entre ellos y reclutando a nuestros niños que nos traen muchos muertos, muchos heridos, mucho desplazamiento. El panorama es cruel en cuanto al reclutamiento de menores. Nosotros aquí de 2 municipios se llevaron no menos de 80 niños, la gran mayoría niños indígenas. Nos devolvieron 14 en ataúd que se sepa. Volaron en minas, en enfrentamientos, otros quedaron en las partes de abajo. Para Monseñor, pese a la firma del acuerdo de 2016, aquí no se ha vivido la paz. Paz, 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 esos son los disparos que se hacen. Bala, enfrentamientos, nada más ayer tuvimos ahí un asesinato y 2 heridos aquí en San Andrés de Pisimbalá. Un llamado a los grupos armados a parar la guerra. Una invitación. Acójanse, porque es una guerra absurda, nos matamos entre colombianos. Y también un llamado a la iglesia. La iglesia no puede apostarle a la guerra jamás. La guerra la perdemos todos, nadie la gana, no siembra sino muertos, pobreza, desplazamiento, dolor, sufrimiento, heridas en el alma. El Congreso de la República estudia un proyecto de ley para formalizar la labor de las empleadas domésticas y fortalecer los controles de vigilancia. Según cifras del Ministerio de Trabajo, actualmente en Colombia hay 650.000 personas que desarrollan trabajos domésticos. Principalmente son mujeres y solo el 17% tienen prestaciones sociales. Un punto importante, lo que yo te decía, la posibilidad de que las personas encargadas en el Ministerio de Trabajo puedan ir a visitar y revisar las condiciones cuando ellas colocan una queja. Eso en ese momento no es posible. Es muy difícil poder llegar y decir, bueno, vamos a verificar las condiciones de vivienda. El Congreso busca formalizar y hacer controles para esta actividad. En muchas ocasiones vemos que se la pasan por encima y que no hay una posibilidad de que el Ministerio de Trabajo pueda verificar sus condiciones laborales dentro de estas viviendas. Según cifras del Ministerio, el 60% de los trabajadores domésticos ganan un sueldo mínimo. El sitio web de donantes de la campaña del líder republicano Donald Trump colapsó después del veredicto que lo declaró culpable de 34 cargos. El exmandatario recibió más de $34 millones en donaciones de sus seguidores. Las donaciones a la campaña política de Donald Trump para las elecciones presidenciales sumaron en tan solo 6 horas un total de $34,8 millones, justo tras conocerse el veredicto de culpabilidad, lo que rompió todos los récords. Trump comenzó a solicitar donaciones por su condena por el delito grave, casi inmediatamente después de que se le leyera el veredicto en el Tribunal de Manhattan. Y fue tal el interés de los donantes en los momentos inmediatos tras el veredicto que la plataforma se cayó. En los donativos registrados, casi un 30% procede de donantes que nunca habían apoyado a la campaña. Un informe del Ministerio de Justicia advierte que solo 2 de cada 10 casos de feminicidio termina en condena. La impunidad en los casos de feminicidios en Colombia queda al descubierto en un informe del Ministerio de Justicia con datos de la Fiscalía. Pues solo el 23% de estos casos termina en condena, el 36% está en juicio y el 35% sigue en etapa de investigación. Es decir, que aproximadamente solamente 2 de cada 10 casos de feminicidio termina en sentencia. Precisamente desde el Congreso buscan que se cree una jurisdicción para atender exclusivamente los casos de violencia contra la mujer.
En el Congreso de la República, para el caso de los feminicidios, pues tenemos la Jurisdicción Especial para la Mujer, la JEM, que ha generado todo tipo de debates porque consideran algunos expertos juristas que no es la forma, que no se tiene que hacer una Jurisdicción Especial para la Mujer, porque si no habría que hacer Jurisdicción Especial para diferentes tipos. Aquí lo que creemos y queremos hacer el llamado es que necesitamos que no queden en la impunidad estas muertes. Un proyecto que busca una justicia especializada para descongestionar todos los delitos que tienen que ver con violencia de género. Según cifras de la Comisión de la Mujer del Congreso, en 2020 hubo 610 casos, en 2021 605, en 2022 599 casos, en 2023 516 casos y en lo corrido de este año se registran 265 casos. Que es lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. Quedan niños, niñas abandonados. Los proyectos de ley relacionados con la jurisdicción de violencia contra la mujer y de medidas de salud mental avanzan en el Congreso. El presidente Gustavo Petro solicitó a la fiscal general de la Nación no entregar beneficios jurídicos como principio de oportunidad a los vinculados en el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo hasta que hayan reparado y hayan devuelto el dinero. En medio de una ceremonia militar, el jefe de Estado se refirió a la necesidad de dar ejemplo de transparencia y reconoció el mal manejo en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres. Y allí en la entidad donde se guardaban los dineros para suplir las necesidades, hubo codicia, hubo hurto, hubo robo, hubo indignidad. No pueden mirar ya aquellos que se quedaron con esos dineros a los ojos del pobre. Y este gobierno que ha prometido la transparencia no ha podido cuidar bien los dineros públicos. El presidente se refirió al caso de Olmedo López y le extendió una solicitud a la Fiscalía. Es a la fiscal general a la cual le pido en el comienzo de su cargo que el primer resarcimiento, la primera garantía de verdad, si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia para traer la verdad, es devolver hasta el último peso que se llevaron. El presidente fue enfático en que es necesario resarcir a las víctimas de la corrupción y llevar a los implicados a la cárcel. El DANE reportó una leve caída en la tasa de desempleo al cierre de abril. De acuerdo con el informe del mercado laboral revelado por el DANE, la tasa nacional de desempleo presentó un leve descenso en abril, ubicándose en 10,6%, mientras un año atrás estaba en 10,7%. Por población, el grupo de desocupados pasó de 2.732.000 desempleados a 2.724.000. En las 13 áreas metropolitanas estudiadas por la entidad, este índice disminuyó al 10,3%. Los sectores de actividades financieras y administración pública fueron las que más generaron empleo. La ocupación aumentó sobre todo en las ramas de actividad económica, de actividades financieras y de seguros, donde creció en 77.000 personas, actividades profesionales, científicas y técnicas y de servicios administrativos, donde creció 63.000 personas, y alojamiento y servicios de comida, que creció en 62.000 personas. Lo contrario sucedió con otras ramas de la actividad económica. Agricultura perdió 109.000 empleos, mientras la industria más de 93.000 puestos de trabajo. Le siguen comunicaciones y actividades inmobiliarias. Analizando el trimestre móvil, el desempleo sube al pasar de 10,7 a 11,2%. Que son los trabajadores cuenta propia, donde allí la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tuvo una variación negativa de 4,9%, una contribución negativa de menos un punto porcentual. Finalmente, las ciudades con el mayor número de desempleados son Quibdó, Riohacha y Florencia. Las de menos fueron Santa Marta, Bucaramanga y Villavicencio. Desde Nueva York, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un discurso luego de ser declarado culpable por 34 cargos en el caso de soborno para comprar el silencio de una actriz porno. El exmandatario afirmó que el juicio penal fue muy injusto. If they can do this to me, they can do this to anyone. These are bad people. These are, in many cases, I believe, sick people. Un día después de que 12 jurados de Nueva York condenaran al expresidente Donald Trump por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, el presunto candidato presidencial republicano abordó su histórico veredicto de culpabilidad desde la Torre Trump, afirmando que apelará la decisión. So we're going to be appealing this
scam. We're going to be appealing it on many different things. He wouldn't allow us to have witnesses. He wouldn't allow us to talk. He wouldn't allow us to do anything. The judge was a tyrant. And you got to see that with Bob Costello. A fine man. I've never seen anything like it. El exmandatario calificó el juicio como muy injusto y continuó criticando al juez Juan Merchan, diciendo que parece un ángel, pero que en realidad es un demonio. It's a rigged trial. We wanted a venue change where we could have a fair trial. We didn't get it. We wanted a judge change. We wanted a judge that wasn't conflicted. And obviously he didn't do that. Si bien una condena por un delito grave contra un expresidente o un líder de un partido no tiene precedentes, Trump aún puede postularse para un cargo público. El juez Juan Merchan fijó la audiencia de sentencia de Trump para el 11 de julio, pocos días antes de la Convención Nacional del Partido Republicano. La sentencia de Trump depende del juez y podría incluir prisión o libertad condicional. Y la jefe de gabinete del Gobierno Nacional, Laura Sarabia, se pronunció sobre los 2 recientes casos de feminicidio. A través de su cuenta en redes sociales, la alta funcionaria del gobierno lamentó la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Aseguró que con diferentes expresiones, abro comillas, vamos normalizando la violencia contra la mujer en el día a día, pero que ante los feminicidios gritamos ni una más. El gobierno nacional condicionó la extradición de cabecillas de las disidencias hacia los Estados Unidos. Afirmó que esto no debe afectar los diálogos de negociación de paz. Como lo anticipó Noticentro 1 CMI después de una reunión en la dirección de la policía con autoridades de Estados Unidos, se busca la extradición de cabecillas de las disidencias, a lo que hoy el ministro de Defensa confirmó. Finalmente, una decisión de extradición es del presidente de la República previo el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. Dice que dichas extradiciones no deben afectar los procesos de paz que se llevan con los grupos armados que sí están cumpliendo. Lo que no podría aceptarse es que las extradiciones sirvieran para torpedear un proceso de paz si ese proceso de paz ya hay consideraciones sobre sus posibilidades exitosas. El jefe de la cartera de defensa también confirmó que hay una alerta por carrobomba que podría darse en cualquier parte del territorio nacional. Hay una alerta naturalmente en la fuerza pública y es una alerta que tiene que darse en todo el país. Lo que hemos encontrado ahora, lo que se ha tenido por la información y por las acciones de la fuerza pública es esta fracción del Estado Mayor Central que opera en el suroccidente. El titular de la cartera de defensa pidió a las unidades militares estar en atención máxima ante cualquier ataque que se pueda presentar. Y en el Cauca, 3 resguardos en los que viven 16.000 indígenas del pueblo Nasa luchan para que su proyecto de reconversión e industrialización de hoja de coca no quede en el aire, pues dicen que es una muestra de cómo se puede descocainizar la hoja de coca con la que ellos hacen esencias, extractos y fertilizantes. Tutelados por el Cerro Sagrado de Chumbipe, desde hace 4 años indígenas Nasa trabajan en un proyecto de reconversión de la hoja de coca. La coca para nosotros es sagrada, esta es la planta sagrada porque es medicina y además es alimento. Son 3 resguardos, Calderas, Coetando y Togoima, que buscan acallar los fusiles en su tierra, industrializando el que ha sido el motor de la violencia en sus territorios ancestrales. Es que si la coca, hoja sagrada de la coca, no se utiliza para el narcotráfico, pues ahí vamos a arrebatarle mucha cantidad de materia prima de la hoja sagrada, del narcotráfico, que detrás del narcotráfico viene la violencia. Para estos 16.000 indígenas que trabajan en este proyecto, el narcotráfico se vence con soluciones arriesgadas e ingenio. El narcotráfico se va a vencer con la reconversión de la hoja de coca. Si esta hoja de coca la cojo, esta para el narcotráfico y esta para la industrialización positiva, la gente va a mirar qué es mejor. Llevar la hoja de coca para el narcotráfico en la noche con el riesgo de que
lo cojan en el camino o llevar esta hoja de coca aquí al laboratorio para la industrialización positiva. Zuli es una de las mujeres que se ha echado al hombro este proyecto. Ella es una de las encargadas de que la hoja de coca, tras un proceso de selección y secado, luego cumpla un proceso de descocainización. Luego de este paso, se destila la hoja para extraer una esencia a base de alcohol que se utiliza para bebidas alcohólicas, un extracto a base de agua que se usa para saborizantes utilizados en gaseosas y bebidas energizantes, y del que se llama bagazo hacer fertilizantes que ya están certificados por el ICA. Descocainizar la coca pues es un proceso que lleva pues siempre largo tiempo para hacer ese proceso de descocainizarla para que quede al 100% descocainizada. Por ello, desde estos 3 resguardos, 16.000 indígenas lanzan un SOS al gobierno para que no se olvide de este proyecto, cumpla sus promesas de recursos y no los deje a su propia suerte en medio de la guerra más cruel desatada por quienes viven del narcotráfico. La Contraloría General denunció la pérdida de más de 100.000 millones de pesos en proyectos de acueducto en el Chocó. Tras más de 13 años del inicio del proyecto Todos por el Pacífico, 7 de 13 municipios del Chocó siguen sin servicio de acueducto. Según la Contraloría, el consorcio Obras Chocó asignó más de 42.000 millones de pesos para la construcción de 6 acueductos y, sin embargo, solo uno está operando. En México aumentó el número de personas muertas por la ola de calor. Según las autoridades, en total se han reportado 61 muertes asociadas a las altas temperaturas desde marzo de este año. El informe detalla además que se notificaron 390 casos de personas con distintas afectaciones por el calor que aqueja la mayor parte del territorio mexicano. El nuevo comandante del Ejército Nacional, el general Luis Cardoso, aseguró que todo militar corrupto saldrá de la institución. En una transmisión de mando asumió como nuevo comandante del Ejército Nacional el general Luis Cardoso. La posesión fue liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa Nacional. Se comprometió con depurar la institución ante recientes actos de corrupción. Es una intención muy clara que las instituciones públicas tienen que ser manejadas con transparencia. Nosotros no permitimos la corrupción acá. Y no solamente sacamos a esas personas que hacen mal uso de los bienes públicos, sino que también los judicializamos y los ponemos a orden desde la Fiscalía. Afirmó que él mismo viajará al departamento del Cauca para afrontar la situación que se está presentando de orden público que afecta a la población. Voy a iniciar un movimiento por las diferentes divisiones para analizar la situación de orden público allí. Voy a empezar por las más críticas, voy a ir primero al Cauca, después voy a visitar la 7ª división, me reuniré con los comandantes de división, les revisaré el diseño operacional y miraremos cómo podemos mejorar las capacidades allí donde más se requieren. El nuevo general Cardoso llega en reemplazo del general Luis Mauricio Ospina. Faltando 3 meses para terminar su periodo, el defensor del pueblo Carlos Camargo renunció. El funcionario será vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y dirigirá un doctorado en Derechos Humanos. Hacia las 2:30 de la tarde, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, mediante una carta presentó renuncia a su cargo ante la Cámara de Representantes, corporación que elige los defensores de terna que envía el presidente de la República. Va a ser vicerrector de su alma mater. De mi universidad, la Universidad Sergio Arboleda, sabemos y somos conscientes de que la educación superior está enfrentando diferentes retos, está enfrentando también, atravesando unos momentos que llaman a la reflexión. Mientras la Cámara de Representantes elige un nuevo defensor el 1 de septiembre para un periodo de 4 años, quedará encargado de ese despacho el vicedefensor Julio Luis Balantamina. En los primeros 4 meses del 2024 se reportó en Bogotá la cifra más alta de homicidios de los últimos 6 años. 354 homicidios se han presentado de enero a abril en Bogotá en lo corrido del año, 5 casos más que el mismo periodo del año pasado y 49 más que en el año 2022. Lo que más preocupa es el uso de todo tipo de armas para perpetrar los homicidios. De los 354 casos, 209 fueron con armas de fuego, en 111 se utilizó arma blanca y con otro tipo de armas contundentes se reportaron 34 casos. En Bogotá, San Cristóbal sigue siendo la localidad más afectada por este delito, con un aumento superior al 80% respecto al mismo periodo
periodo del año pasado, seguida por la localidad de Usme con un aumento del 72.7% y por Usaquén con un 45.5%. El mes de abril en Bogotá ha sido uno de los más violentos, con 111 casos registrados, un aumento del 23% respecto al 2023. La directora de la Asociación Colombiana de Comercializadoras de Gas, Sara Vélez, pidió la ampliación de subsidios al gas propano para todo el territorio nacional. Desde el gremio se pide al gobierno aumentar la cobertura de los subsidios de gas propano a todo el país para los estratos 1, 2 y 3. Actualmente solo 6 departamentos reciben el beneficio, tales como Amazonas, Putumayo, Nariño, Caquetá, el Macizo Caucano y San Andrés. En estos subsidios se destinan cerca de 108.000 millones de pesos que favorecen a población vulnerable. Es necesario, así como los otros servicios públicos domiciliarios reciben los estratos 1 y 2 un subsidio al consumo, GLP pues en realidad es la excepción. Solamente tenemos estos 6 departamentos donde se otorga ese subsidio, pero el resto del país donde hay estratos 1 y 2 no recibe este subsidio. Finalmente se buscará afianzar el Plan Nacional de Sustitución de Leña, donde el gas seguirá siendo clave para este lineamiento. Pasamos a México, que se prepara para la jornada de elecciones generales más grande del país. La violencia y la inseguridad serán los principales retos para quien gane, que según las encuestas será una de las 2 mujeres que compiten por suceder al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. El próximo domingo 2 de junio se vivirán las elecciones más grandes de la historia de México. 98 millones de ciudadanos están habilitados para votar y escoger a más de 20.000 cargos públicos. Este año, además, es muy probable que los mexicanos elijan a la primera presidenta en la historia del país. Las encuestas las lideran la candidata de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y Xochitl Gálvez de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México. A ellas le sigue en tercer lugar Jorge Maínez del partido Movimiento Ciudadano. Las encuestas muestran con una tendencia ganadora a la candidata Claudia Sheinbaum, quien cuenta con un apoyo del 54%. En tanto, Gálvez posee el 36% de la intención de voto y Maínez se mantiene por debajo con el 10% del apoyo. La violencia y la inseguridad son los principales retos en las elecciones de México. En lo que va del proceso electoral en marcha en el país, se han registrado el asesinato de al menos 34 candidatos o aspirantes a puestos de elección popular. El Instituto Nacional Electoral de México informó que alrededor de 170 puestos de votación no serán instalados por la alta violencia en 10 estados. Además, el gobierno dijo que militares, elementos de la Guardia Nacional y policías serán desplegados.